Hoy día vamos a entrevistar al pastor Omar Arbuco y vamos a hacerle una serie de preguntas de manera libre. Para realizar una entrevista de índole histórica, el entrevistador debe tener en cuenta los siguientes elementos. Por un lado, debemos conocer previamente algunos datos históricos, es decir, fechas y personajes o las personas que vamos a preguntarle al entrevistado para que él pueda explayarse y de esa manera compartir sus experiencias, sus recuerdos. 2. Que tus preguntas ayuden al entrevistado a recordar sucesos, eventos, fechas, experiencias, y el entrevistado tiene información valiosa que aflora cuando va recordando por tus preguntas o comentarios. Entonces el papel que tú tienes que tomar como entrevistador es que esas historias o experiencias vayan aflorando en su mente y las pueda compartir de manera verbal. 3. Debes propiciar siempre un ambiente de amabilidad, comprensión y entender que posiblemente el entrevistado puede olvidar o cometer errores. Entonces tu papel como historiador es luego verificar, indagar en otros espacios o medios y corroborar o afirmar la información que está dando tu entrevistado. Estamos con el pastor Omar Arbuco. Él forma parte de una generación, tal vez tercera generación de pastores de la Iglesia Evangélica Peruana, y hoy día queremos conversar con él un poco sobre quién fue don Ignacio Zúñiga y pueda él comentarnos un poco de su historia, de sus actividades, tal vez de su ministerio, de lo que implicó don Ignacio para su vida y algunas otras cosas más que creemos puedan ser importantes. Pastor Omar, tal vez quisiera usted conversar, dialogar con nosotros sobre quién fue don Ignacio Zúñiga Rivera, me parece que se apellidaba, ¿verdad? Sí, Rivera. Bien, gracias Eduardo por esta oportunidad que me está dando. Quisiera decirte que dentro de los líderes que ha tenido la Iglesia Evangélica Peruana hay varios muy valiosos, pero quizás uno de los primeros y uno de los principales ha sido don Ignacio Zúñiga Rivera, un hermano que realmente se dio a la Iglesia completamente, totalmente, en el sentido de organización, en el sentido de formación, en el sentido de adecuación en el aspecto administrativo y pastoral de la Iglesia a nivel nacional. Don Ignacio fue maestro de maestros. En tu entrevista pueden presentarse interrupciones, dado que las entrevistas suelen ser en casa del entrevistado, pueden darse caso de ruidos, visitas inesperadas u otros elementos que interrumpen el diálogo. Entonces es mejor cortar y volver a retomar la entrevista, recordando nuevamente al entrevistado qué se estaba hablando, y eso ayuda a retomar el tema. Seguimos entrevistando al pastor Omar con el tema de el conocimiento de la vida de don Ignacio Zúñiga. Gracias Eduardo por esta oportunidad que me estás dando. Realmente que para mí hablar de Ignacio Zúñiga es hablar de un maestro. Y además de maestro, un pastor realmente con todas las características de una persona entregada al Señor en su vida completa. Y además de eso, una persona muy seria en todo lo que hizo y trabajó. Él era una persona que tenía estudios universitarios, aprendió y fue contador público y tenía una oficina dentro de ese campo de la contabilidad y la administración. Ignacio era un hombre que aportó muchísimo a la vida de la iglesia por sus conocimientos, por su carácter, por su entrega, por su fe y confianza en el Señor. Entonces creo que hablar de Ignacio es hablar de una persona que fue básica y fundamental en la vida de la Iglesia Evangélica Peruana. Formó muchos discípulos, los acompañó, los orientó, los estimuló. Entre ellos yo puedo mencionar rápidamente a Saúl Barrera, uno de los líderes de nuestra iglesia, a Alberto Casana, otro de los líderes posteriores de la iglesia, y así podríamos nombrar una serie de hermanos que tuvieron la dicha de conocerlo a don Ignacio y de conversar con él y de compartir con él su vida, su fe, su experiencia. Yo fui uno de los discípulos quizás al final de sus días
que realmente conocerlo para mí y trabajar a su lado fue realmente un privilegio muy grande. Él me dio la oportunidad de trabajar en una oficina que él tenía en el Callao y estar a su lado ahí fue aprender muchas cosas, aprender de la iglesia, aprender de la fe, aprender de la palabra, aprender de la vida. Realmente Ignacio era un maestro y un discipulador muy dedicado y muy sabio para hacer las cosas que hacía. Entonces, con don Ignacio, en el tiempo que trabajé, cerca de 3 años, fueron momentos muy gratos para mí y de mucho aprendizaje. Él tenía su oficina en el Callao, ahí tenía una oficina que servía para atender desde el conocimiento que él tenía a muchos y a muchas personas, sean o no de la iglesia, creyentes o no creyentes. Yo lo vi adquirir atender a una señora que perdió a su hijo fuera de Perú, en México. Y don Ignacio hizo todo el trabajo para traerlo y traerlo a Lima después de su fallecimiento, para ayudar a su madre, que era una señora que sufría mucho por la pérdida de este hijo. Entonces realmente Ignacio fue un hombre muy humano, muy cristiano y muy íntegro en su fe. Para él la fe no era una palabra así nomás, sino era una vida completa. En el lugar donde tenía su oficina, él tenía mucha gente, muchas personas que él los juntaba, los llamaba y les daba un tiempo de trabajo para que conozcan el Evangelio y para que conozcan lo que era ser cristiano. Yo creo que en ese sentido Ignacio fue un hombre que jugó un papel muy importante en la formación de nuestra denominación. Don Ignacio fue miembro de Maranata originalmente, me parece, y después por algún pequeño problema interno de la iglesia creo que se separa y se hace miembro de la iglesia de Magdalena. ¿Es algo así la historia? ¿Cómo es? ¿Recuerda, Pastor Omar? El asunto fue que no solo el problema, sino don Ignacio era una persona que estaba muy convencida de que había que aumentar el número de templos, de lugares donde se predicaba el Evangelio. Y en los lugares claves para poder de esta manera alcanzar a muchas personas que no serían alcanzadas fácilmente. Y así llegó don Ignacio entonces a Magdalena, donde habían ya para él algunos conocidos, algunos amigos como Paulino Soto, entre otros, y él entonces quiso estar en Magdalena para poder darle a esos hermanos en Magdalena una visión más amplia del Evangelio y un enriquecimiento en su vida cristiana. ¿Y don Ignacio se integra en Magdalena y a partir de ahí inicia como pastor o cuál fue su función dentro de Magdalena? Bueno, él nunca quiso aceptar que se le nombre pastor en el sentido de nombramiento y de trabajo quizás, pero sí, como ya lo conocían y él era realmente un pastor, entonces su dedicación fue total en Magdalena y se dedicó, sin haber ganado ni un centavo, a atender a la iglesia en la formación, en la organización, en la orientación en general a sus líderes, y casi todos los que pasaron por ahí fueron líderes de la iglesia de Magdalena, pasaron por la escuela de don Ignacio. ¿Y don Ignacio tuvo familia, se casó? Como no, don Ignacio tuvo una esposa y con esa esposa tuvo una hija. La esposa, una mujer que también se dedicó al Evangelio, pero con las características de una mujer de clase media, y realmente mientras ella pudo acompañarlo, don Ignacio lo acompañó y le dio una mano en el sentido de trabajar con las damas o de acercarse a las necesidades que la iglesia tuviera, sobre todo en la formación de los niños. Entonces su esposa falleció dentro de Magdalena como miembro. ¿Y usted, Pastor Omar, qué experiencias ha tenido con el Pastor Ignacio en tal vez actividades dentro de la Iglesia Nacional, viajes o alguna actividad que haya usted recordado en su vida con él? Bueno, parte de la educación y de la formación que don Ignacio quería darnos a los que teníamos cierto liderazgo dentro de la iglesia era el ejemplo y la enseñanza y la entrega al servicio de los demás. Entonces don Ignacio, cuando él podía, viajaba
con algunos de los discípulos que él tenía en su camino. Entre ellos yo tenía la suerte de estar. Otro personaje importante en la historia de la Iglesia Evangélica Peruana fue Manuel Garrido Aldama, y me parece que también fue quien lo casó a usted, Pastor Omar. Sí. Don Manuel Garrido Aldama fue otro líder también, y también muy amigo de don Ignacio y un hermano muy dedicado a la Iglesia Evangélica Peruana, a la cual él estaba totalmente entregado. Su esposa murió y él siguió dentro de la iglesia hasta el final de sus días. Entonces don Manuel Garrido Aldama era muy amigo de don Ignacio, y en esa amistad ellos podían conversar y trabajar y planificar y organizar las cosas de tal manera que se podía fortalecer la vida de la iglesia. Entonces Ignacio fue un discípulo de don Manuel Garrido y también un compañero de lucha. Creo que don Manuel Garrido Aldama lo casó a usted, Pastor. Sí, don Manuel Garrido Aldama fue el reverendo que me dio el privilegio de casarme junto con aquella preciosa mujer. Y creo que está en una foto ahí arriba, ¿verdad? Que vive hasta conmigo a mi lado. Ella era hija de una familia que también don Ignacio apreciaba y quería, porque ellos eran de Huánuco, y don Ignacio estuvo en Huánuco en momentos difíciles para esa iglesia, y ahí conoció a mi suegra, a mi suegro, así que él se hizo amigo, y también como reverendo, como pastor, pues nos ayudó. Entonces mi formación también fue motivada, empujada, estimulada por don Ignacio Zúñiga, entre otras cosas, y por don Manuel Garrido Aldama, otro de los ministros de la iglesia. El Pastor Omar está con gripe, así que se va a sonar un ratito. Vamos a hablar ahora de otro personaje que es contemporáneo con el Pastor Omar, creo un poquito mayor, don Pablo Pecho Espino. Sí, don Pablo Pecho era un líder también formado en la escuela de don Manuel Garrido Aldama, amigo y colega de ministerio con él, y él tuvo muchas influencias sobre Pablo Pecho. Pablo Pecho es uno de los líderes nacionales, por ser cierto, un boxeador que dejó el boxeo para dedicarse al ministerio. Él ahorita se encuentra enfermo en Costa Rica, ¿no? Y bueno, sabemos que está de salud delicada. Lamentablemente está con problemas de salud, y esa salud está quebrantada precisamente por su manera de realizar la obra. Ese hombre se entregó también totalmente a la labor eclesial, y a pesar de los años que tenía, viajaba por todo el país. Y de esa manera logró que su cuerpo le dijera: ya no quiero más. Y se puso delicado. Le dio una especie de derrame y estuvo así. Y así se tuvo que retirar de Perú para irse. Sus hijos se lo llevaron a Costa Rica, donde ellos vivían. Otro personaje histórico de la IEP creo que es don Alejo Quijada. ¿Qué se acuerda del pastor? Don Alejo Quijada es ya de una, ¿qué diríamos?, segunda generación dentro de la iglesia, ¿no? Pero don Alejo Quijada también fue un hombre que le gustaba la educación y que se dedicó a trabajar en eso. Y don Manuel Garrido Aldama lo acompañaba, lo ayudaba, lo estimulaba, ¿no? Y lo tenía en aprecio. Continuará la segunda parte de la entrevista en otro momento. Dios les bendiga.